Mi nombre es Marco Antonio Hernández Andrade y soy el sacristán de la catedral. La iglesia se comenzó a construir en el año de 1797 y se terminó en 1803. El estilo es colonial porque como lo hicieron antes de la independencia. Bueno, mi vinculación con la iglesia ha sido porque yo estuve trabajando con centros históricos, en particular el Centro Histórico de Santa Rosa de Copán, el que se ha encargado siempre de velar por el cumplimiento y también para el cuidado de todo lo que son los bienes patrimoniales que tiene la ciudad, y tomando en cuenta que la catedral, pues en su máxima categoría como bien patrimonial, es el que vela, la oficina ha velado siempre para que se cuide y se mantenga siempre su integridad. Si nosotros vemos la arquitectura de la catedral, encontramos muchos rasgos muy importantes. Vemos principalmente que la catedral fue concebida antes de la época que nosotros llamamos como el periodo republicano. Entonces, por eso es que siempre se ha hablado que la iglesia de Santa Rosa de Copán es construida en la época colonial, por eso siempre se dice que Santa Rosa es una ciudad colonial. Entonces nosotros vemos que partiendo del punto, después de la declaración de la independencia, ya pasa a ser un estado republicano. Entonces por eso la Santa Rosa de Copán tiene esas dos mezclas, tiene la mezcla de la arquitectura colonial y la mezcla de la arquitectura republicana, ¿verdad? Entonces esa línea va tomando la construcción de la catedral. La parte donde está la cúpula es la parte de la construcción original de la catedral, ¿verdad? Y el anexo que se hizo en 1948, si no me equivoco, que se hizo el anexo del nuevo presbiterio, que es donde están los coros, donde están las sacristías. El terremoto fue en 1877, ¿verdad? Entonces ahí fue un terremoto que sí ocasionó daños, los cuales después, 3 años después, o sea en 1880, se procedió a hacer una intervención para tratar de consolidar la estructura, ¿verdad? Porque digamos, sabemos que en este tipo de bienes patrimoniales no se puede manejar el término de demoler o destruir, sino que es restaurar, consolidar y tratar de mantener lo más íntegro posible los rasgos arquitectónicos, y para aún así incluso usted puede ver que la fachada es construida totalmente en piedra, ¿verdad? Es una piedra que ha sido tallada y entonces, claro, de acuerdo a los métodos de construcción de la época, ¿verdad? La fachada, lo que usted va a encontrar es que se encuentra una mezcla de arquitectura que en muchas iglesias de la región usted la va a encontrar. Vemos muchos estilos, por así decirlo, barrocos que se pueden apreciar, y vemos también como su estructura, cómo fue concebida. Muchas iglesias de la zona tal vez también lo tienen, ¿verdad? Entonces vemos las pilastras, vemos cómo ha sido el acabado de muchos elementos arquitectónicos que, tomando en cuenta que fueron hechos a mano, ¿verdad? La precisión con que tal vez se logró acomodar cada parte, ¿verdad? Y vemos también cómo sus campanarios fueron construidos. Entonces son varios criterios y varios métodos de construcción que fueron involucrados, y lo interesante es ver cómo todo eso se vino a completar, y vemos una fachada muy rica en arquitectura, ¿verdad? Que ha sido tomada en muchas zonas. Hay muchas parroquias que si usted toma la parte de la límite de las dos pilastras y usted corre una línea,
vamos a ver que hay muchas catedrales que son idénticas a esta de acá de Santa Rosa. Entonces hay muchos, es cuestión de, podríamos decirlo incluso hasta de apreciación. Hay muchos rasgos que usted a simple vista no los ve, tiene que detenerse para ver que hay muchos rasgos que los que están en la fachada también se están representados al interior de la catedral. Entonces hay muchos rasgos, es de sentarse a analizar y ver que es un método de construcción muy interesante, la verdad. Mire, de los campanarios, ahí es poco lo que sé, pero sí siempre son de la misma época, ¿verdad? O sea, todo fue construido en la misma época y usted puede ver en la estructura de los campanarios, es una mezcla también de la misma arquitectura que se fue integrando, pero al interior de los campanarios se ve cómo fue construido. Hay ejemplos muy prácticos, ahí como se ve cómo la piedra fue tallada, cómo la piedra fue acomodada, ¿verdad? Entonces es un ejercicio de arquitectura muy interesante, la verdad, muy interesante, y que vale la pena sentarse a apreciarlo y aprender de eso también, porque hay muchos métodos de construcción que actualmente que nosotros vemos que no son tan eficientes, y vemos una construcción de los años 1800 que aún tiene 200 años y está en pie. Bueno, entonces es interesante tomar en cuenta eso. A mí lo que me llama la atención de la catedral es, si lo vemos desde el punto de vista de la ingeniería, es cómo a pesar del paso del tiempo, a pesar del paso de tal vez fenómenos naturales, su estructura se logra mantener, ¿verdad? Claro, lógicamente vamos a ver que hay deterioros, que es normal, ¿verdad? Hay deterioros, pero aún así su estructura se mantiene. Entonces, como en la parte mía, que es la ingeniería, a mí es lo que me llama la atención, ¿verdad? Cómo simples contrafuertes mantienen el peso de tantas toneladas, que vemos que la cúpula es un peso bastante considerable y no cede. Entonces, es como tomar en cuenta y aprender de eso, ¿verdad? Ver cómo la arquitectura puede ser muy rica para aprender también y tomar en cuenta que esto es nuestro origen. Para partir de esto, para tomar en cuenta que nosotros, nuestra arquitectura y nuestra ingeniería tiene que ser un ejercicio práctico, un ejercicio que no pensar que los mejores materiales pueden dar una mejor construcción, sino que a veces también lo básico, y sabiendo cómo hacerlo, tenemos algo muy rico. Entonces, eso para mí es lo interesante de esta catedral. Es muy rica en arquitectura, es muy rica en bienes también, porque vemos sus retablos, vemos sus imágenes, ¿verdad? Hay historia incluso de imágenes que no conocemos, porque son tan antiguas que no tenemos datos históricos de ellas. Entonces es una catedral muy rica en todos aspectos, en aspectos culturales, en aspectos físicos que lo vemos, ¿verdad? Entonces, para mí lo interesante es eso, ver cómo al pasar de los años siempre llama la atención, cautiva, motiva a uno para darse cuenta lo increíble que tenemos y que a veces, muy pocas veces lo apreciamos. La importancia de la parroquia esta, porque al mismo tiempo que la parroquia es la catedral, que es la sede del obispo. A partir de 1916 se convirtió en catedral y se le dedicaron a Santa Rosa de Lima, como es la primera santa del continente americano. Bueno, aquí hay varias imágenes antiguas, ya que el casco histórico, en este caso Antropología e Historia, dice que la catedral posee imágenes antiguas. Una de ellas es la de Jesús Nazareno, que es bastante antigua, de ahí casi la mayoría. Imágenes aquí que sean recientemente nuevas de estos siglos, normalmente no, casi las imágenes, la mayor parte fueron traídas de Guatemala, que es el lugar donde se esculpía en tiempos pasados, ya que los artistas tenían esa delicadeza para poder realizar esta imagen.
Bueno, en sí creo que todas las imágenes aquí tienen bastante representación, pero una de las que llama mucho la atención de las personas que visitan es la imagen de Jesús Nazareno, que lo apreciamos en el Vía Crucis por la forma en que fue esculpido por el artista, ya que hizo una semblanza del sufrimiento, el dolor y sobre todo la ternura de Jesucristo. Entonces es una de las imágenes bastante hermosas que posee la catedral. De igual manera la imagen de la Virgen de los Dolores, o comúnmente la Madre de Dios, que le decimos de los dolores por el sufrimiento que padeció con su hijo. Y de igual manera María Magdalena, la imagen de María Magdalena, San Juan y la Verónica, que son las imágenes principales de la pasión de Cristo. Así, en este caso es con la imagen de Santa Rosa de Lima, que es la patrona de aquí de la parroquia. Entonces sí, la gente antes tenían esas costumbres, o la mucha fe que tenía la persona, que lastimosamente en estos días ya se ha perdido. Se decía que la imagen no podía salir de la catedral, o si era bajada del retablo donde ella se encontraba, se iba a inundar Santa Rosa, porque ella estaba parada sobre una laguna con agua. Pero la imagen se ha bajado varias veces y gracias a Dios nunca ha pasado nada. Entonces yo pienso que es las costumbres o relatos tradicionales que se han venido contando de generación en generación, y que la gente, por el hecho del respeto que le tienen a la imagen, ellos les han contado esto a sus abuelos, luego sus padres, luego estos padres se los cuentan a sus hijos, y así sucesivamente hasta nuestros días, que todavía hay personas que tienen esa creencia, pero nosotros respetamos la creencia por la fe que tiene la persona, y que se considera que la fe es la que mueve montañas a veces. Digamos, aquí está don Silverio, ¿verdad? De los primeros habitantes de aquí. Aquí a este lado, al lado izquierdo, está una pareja, que es un coronel y la esposa, ¿verdad? Aquí al otro derecho está un obispo, fue obispo de Comayagua, fue cura de aquí de Santa Rosa. Está Monseñor Carranza, que está en el presbiterio, y Monseñor Martín Navarro, que está aquí, por esta bóveda. Se supone que aquí había una iglesia pequeña, después hicieron ya esto. Es gente de mucha fe, ¿verdad? Porque si usted viene el domingo, aquí hay 4 misas, y las 4 misas está llena la iglesia. Una que es como herencia de los papás, ¿verdad? Que nos inculcaron eso, ¿verdad? Y la otra que la gente ya está convencida de su fe.